¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Acá estamos con su programa jurídico de entrevistas, Atena Entrevista. Ustedes ya saben de que estamos en esta época de cuarentena y el coronavirus no solamente nos afecta a las personas, sino también de alguna manera puede afectar el sistema electoral, puede afectar campañas políticas. Definitivamente está afectando todos los escenarios, el derecho laboral, tributario, societario, etcétera. Todos nos estamos viendo involucrados en este contexto de pandemia. En este contexto de pandemia en el cual tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que estar respetando las normas que manda el Estado, pero el mundo sigue avanzando, los problemas siguen, vamos a tener que retomar nuestras labores, las elecciones van a tener que seguir existiendo, se va a tener que elegir de nuevo congresistas, se va a tener que elegir presidente. El contexto sudamericano también es un contexto que nos importa. ¿Por qué nos importa? Porque tenemos tráfico comercial con nuestros países vecinos, económico, nos importa lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en República Dominicana, nos importa lo que pasa en Estados Unidos. Todos hemos visto que Estados Unidos prácticamente ha venido a Sudamérica y ha comprado todo, se ha llevado todo aparentemente, no nos ha dejado nada para poder nosotros enfrentar esta situación de pandemia. Pero lo que pasa hoy en esta aldea mundial nos involucra a todos. Un virus que se generó por allá, por un país asiático, hoy está hasta en el lugar menos pensado. Hoy está en el lugar en el que menos podríamos pensar. Entonces, en este mundo globalizado definitivamente nos importa dar una mirada global de las cosas. Para dar esta mirada global de las cosas tenemos que nutrirnos de lo que pasa en otro país, de lo que pasa en otras latitudes, de lo que está ocurriendo en otros lugares. Y es por eso que nosotros hemos invitado a una persona muy conocedora del tema electoral. Conversando con él para ver también el tema de sus tiempos, sus agendas, y un tema que podría inmiscuir no solamente a nosotros, sino también a todo nuestro entorno, a toda Sudamérica, a toda América Latina. Y se ha visto por conveniente titular esta entrevista como el impacto del coronavirus en el cronograma electoral de América Latina. Cuando hablamos de América Latina, nos vamos a hacer referencia por obvias razones también a nuestro país, al Perú, pero también a los otros países, porque este efecto del coronavirus puede o no puede afectar el calendario electoral de los países. ¿Qué va a ocurrir? Ya estamos viendo voces en nuestro actual Congreso que están pidiendo que las elecciones de repente se prorroguen, se suspendan. Vemos en otros países que ha sido suspendido. Parece hemos traído al especialista que nos va a poder ilustrar y nos va a poder decir qué está pasando en este contexto internacional, qué ocurre. Entonces, ya él ya está con nosotros, ya está en línea. Vamos a presentarlo. Entonces, bueno, hoy tenemos como invitado especial al doctor Rafael Rodríguez Campos. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene posgrado en Ciencias Políticas y Gobierno también por la misma Casa de Estudios, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución en la Universidad de Castilla-La Mancha, candidato a máster en Derecho Constitucional en la Universidad también Castilla-La Mancha, profesor de Derecho Electoral, Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Universidad San Martín de Porres, observador y representante electoral internacional en Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Uruguay, miembro también del Comité Coordinador Electoral del Sistema Electoral Peruano entre los años 2015 y el 2019, y ha sido secretario general y titular de RENIEC, autor de diversos libros, uno de ellos Ideario Republicano en realidad, y de muchísimos artículos. Rafael, tienes una muy amplia experiencia y lo primero que tendría que soltarte es: ¿el coronavirus afecta también al sistema electoral? ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Ante todo, buenas noches, Ronald. Agradecerte por la oportunidad de comentar, como tú bien lo planteas, el impacto del COVID-19 en los procesos electorales de América Latina. Y desde ya la respuesta es sí. Prueba de ello es que muchos países, como bien lo has señalado,
ya han adoptado la medida de suspender, o mejor dicho, prorrogar la fecha de los procesos electorales que habían estado previstos desde el año 2019. Rafael, primero, vamos por lo básico y aterricemos luego las cosas ya más detalladas. ¿Qué entendemos primero por un cronograma o calendario electoral? ¿Qué significa esto en sencillo, Rafael? Mira, una de las maneras de clasificar los procesos electorales está referida a si el proceso electoral se encuentra calendarizado o no calendarizado. Te lo comento. Los procesos electorales calendarizados son aquellos que están regulados expresamente en la ley. Por ejemplo, nosotros tenemos una legislación electoral que dispone que cada 5 años, el segundo domingo de abril, se llevan a cabo las elecciones generales. La elección general, presidencial, congresal, en los países de América Latina, suele ser, o es, mejor dicho, una elección siempre calendarizada. Es una ley la que establece la fecha y los plazos durante los cuales el proceso electoral tiene que llevarse a cabo. Pero tenemos otro tipo de procesos electorales, los no calendarizados. ¿Qué son los procesos electorales no calendarizados? Son aquellos que por razones excepcionales, por razones sui generis, por razones no previstas por el legislador, se presentan. Un ejemplo de ello, nuestras elecciones complementarias extraordinarias del 26 de enero de este año. Ante la disolución constitucional del Congreso de la República por parte del jefe de Estado, se tuvo que programar un proceso electoral no calendarizado, ¿no es cierto?, pero sí constitucional, el mismo que se llevó a cabo el 26 de enero. Esta pregunta que tú me planteas me permite iniciar este diálogo haciendo la siguiente distinción. El año 2020 en América Latina presenta procesos electorales no calendarizados y procesos electorales calendarizados. Es decir, en el año 2019, sin COVID y sin situaciones políticas excepcionales como las que se presentaron y vamos a comentar, teníamos, por así decirlo, apenas 2 procesos electorales nacionales en América Latina. ¿Cuáles eran esos 2 procesos electorales nacionales? La elección presidencial y congresal en República Dominicana y la elección de la Asamblea Nacional en Venezuela. Esos eran los 2 grandes procesos electorales de América Latina, los de alcance nacional. O sea, Rafael, ahí acá te interrumpo. Entonces, tú nos estás comentando de que tenemos procesos electorales que están definitivamente establecidos en un calendario, ya sea en la Constitución o en la ley o en la norma correspondiente de cada estado. Y tenemos otros que por motivos excepcionales, diferentes, algo ocurre, algo pasa, no sé, un golpe de Estado. En este caso hemos tenido una situación extraordinaria que son de estas elecciones congresales complementarias, son no canalizados porque no sabemos exactamente cuándo se va a hacer. Ahora, aterrizando ya en este tema que tú nos planteas muy motivador del COVID, ¿no? Del coronavirus. ¿Esta pandemia es mortal para un calendario electoral? ¿Qué tanto así, Rafael? ¿Hay vacuna para esto? ¿No hay vacuna? No necesariamente mortal, porque si se toman las previsiones adecuadas... Nos vamos a UCI entonces, Rafael, nos vamos a UCI. ¿Cómo hacemos? No, de ninguna manera. Por ejemplo, a ver, para hablar de las no calendarizadas, ¿ok? No calendarizadas, este año tenemos el plebiscito en Chile. Ya. Y tenemos la elección presidencial en Bolivia. Ya, claro, en Bolivia. ¿Qué es lo que han dispuesto las autoridades competentes de cada país? La suspensión o la prórroga, mejor dicho, del calendario electoral, tanto en Chile como en Bolivia. Eso es lo que ha ocurrido. Y esta prórroga, ¿cómo afecta, si tú me permites el término, el Estado de Derecho de cada país? Porque vamos a tener un presidente que va a mantenerse en el poder de facto, no que pase en Bolivia, y el plebiscito que nos comentas que está pasando en Chile, se está discutiendo algo que entiendo una consulta popular. ¿Qué tanta incidencia puede tener esto? Vamos a un tema electrónico, no sé, ¿cuál es tu reflexión?
En términos absolutamente técnicos, en el caso boliviano no podríamos hablar de un presidente de facto, puesto que siendo una elección no calendarizada, no existe un plazo previamente establecido que sea inamovible y que por ¿Ya? ende podría cuestionar lo que tú dices, el Estado de Derecho, al no respetarse la fecha prevista en el marco normativo de cada Estado. Y en el caso chileno, nuevamente, se trata de una situación excepcional que surge a partir de el conflicto sociopolítico que estalla en el año pasado en Chile y que tiene como punto final, como batalla final, la convocatoria de elecciones el 23 de diciembre por parte del presidente Piñera de este plebiscito que en principio estaba previsto para el 26 de abril de este año. ¿Qué es lo que se iba a discutir? Se iba a discutir si Chile debería o no cambiar su constitución y cuál es el mecanismo a partir del cual se va a cambiar la constitución. Eso es lo que está en juego en Chile. Y como comprenderás, al suspender o prorrogar el calendario electoral, los actores políticos inmersos en este proceso también tienen que redefinir tiempos, espacios y estrategias. ¿Ya? Ahora, pero vamos yendo más allá. No tenemos fecha de cuándo parar con esta pandemia, no tenemos un plazo específico, no sabemos cuándo va a ocurrir. Mientras tanto, esto puede pasar 6 meses, un año. ¿Y cómo queda el tema electrónico? ¿Qué hacemos ahí, Rafael? Mira, en el caso chileno, para ponerte un ejemplo, ¿Ya? el proceso estaba previsto para el 26 de abril, Perfecto. ¿ok? Ya. El 24 de marzo, ¿ok? El 24 de marzo, con 109 votos a favor, uno en contra y apenas una abstención, el Congreso chileno aprobó la reforma constitucional, no reforma legal, reforma ¿Ya? constitucional. Es decir, existía consenso absoluto por parte de las fuerzas políticas para que el plebiscito sea llevado a cabo recién este próximo 25 de octubre. ¿Ya? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 6 meses. Se entiende, tomando como referencia lo que ha ocurrido en China, en Corea y en otros países que ya llegaron al pico de la pandemia, que 6 meses es un tiempo prudencial como para restablecer la normalidad constitucional y social en cada estado. Por eso la decisión del Congreso chileno de aplazar 6 meses la celebración de este plebiscito. ¿Y cómo quedamos en Bolivia? Solamente para cerrar el caso chileno, porque Ah, vamos a ya. hacer este recorrido, Sí, sí, sí. yo quiero aprovechar la oportunidad para recomendar para los interesados en el proceso político chileno dos textos. El de Fernando Atria, el profesor de Derecho Constitucional Fernando Atria, denominado La Constitución Tramposa. Y otro Ya. texto que es de Claudio Fuentes, titulado La erosión de la democracia. En ambos textos se hace una reflexión profunda sobre el significado de los procesos constituyentes, las reformas constitucionales y las reformas electorales que se han venido llevando a cabo en Chile y cómo éstas han impactado a favor o en contra de la representación y de la legitimidad política del sistema. Esos dos textos creo que son necesarios y fundamentales para quien quiere acercarse al contexto social y político chileno. Ahora, vamos al caso boliviano, ¿cierto? Rafael, te regreso a Chile. Danos unos Dale. minutos más con Chile. Sí, encantado. Viene acá el calendario electoral, va a haber la consulta plebiscitaria al pueblo, el Uh pueblo va a -huh. determinar en el mes de octubre. Sobre el tema del calendario electoral, tú nos estás diciendo que 6 meses es un tiempo prudente, pero estamos viendo que hay rebrotes de coronavirus. O sea, se está generando el rebrote en el mismo Asia, de nuevo se está generando. No tenemos vacuna, no tenemos nada. ¿Aguantaría el sistema más prórroga? Eso va a depender de la decisión de cada país. Ya, Ahora, si me preguntas a mí, yo te sí. diría algo que me parece que es un sentido común entre todas las personas que gozamos del sentido común. La salud, la vida y la integridad de los ciudadanos está muy por encima de los calendarios electorales, Y el voto ¿cierto? electrónico, ¿por qué no?
no es el momento de ir más allá y dar un paso al voto electrónico o al voto facultativo. Te estoy sacando un poco de repente del tema calendarización, porque sé que tú tienes un expertise muy fuerte en el tema constitucional. Chile en principio tiene una inscripción facultativa. Lo que ocurre es que con el voto electrónico tenemos problemas de carácter tecnológico, problemas de conectividad y también problemas legislativos. No todos los sistemas electorales o la legislación electoral de cada país ha contemplado esta modalidad de voto. Y al mismo tiempo ya tienes resistencias de carácter político. Muchos partidos en América Latina, no solamente en el Perú, desconfían a partir de la penosa experiencia venezolana en los mecanismos de voto electrónico. Ahora, hay otros temas que cuando vayamos más al tema peruano, con los otros países vamos a ir sacando las reflexiones y también los textos que has comentado interesante para todos aquellos que desean seguir profundizando el tema. Vamos a Bolivia, un país limítrofe también, hermano, tenemos muchas coincidencias culturales, ideológicas, raciales, etcétera. Ambos, por cuestiones solamente datos históricos, hemos sido víctimas de una cercenación territorial por Chile, por el país vecino que acabamos de comentar, un tema ya zanjado, entiendo yo, la guerra está zanjada, pero existe ese dato histórico. Somos muy parecidos a Bolivia en muchas cosas. No hemos sido muy parecidos en muchísimas cosas. Ya no lo tienen Evo Morales, nosotros ya no lo tenemos a PPK, por razones circunstanciales están otros presidentes, tienen un calendario electoral allá. ¿Qué nos comentas de Bolivia, Rafael? Bueno, en principio una gran diferencia entre PPK y Evo, ¿no? Ah, sí, bueno. Evo tiene partido, ¿no? Más. Nos guste o no nos guste, ¿no? Claro, bueno, pero está perpetuado en el poder, es un dictador, Evo Morales, como dicen algunas voces. Quien modifica tramposamente la legislación constitucional para perpetuarse en el poder, sí lo es, ¿no? Lo hizo Fujimori, lo hizo Correa, lo hizo Evo, ¿sí? Claro que o sí. O sea, te pico la lengua y tú me sueltas y me dices que Evo es un dictador. Sí. Ya. Vamos al calendario electoral de Bolivia. Vamos. La pregunta es muy sencilla. Haces un plebiscito, le preguntas al país si están de acuerdo o no con la reelección. El país te dice no, y luego tú, copando el Tribunal Constitucional de tu país, logras que esa norma no resulte aplicable a tu caso concreto. Dime entonces cómo se llama eso. Ya. Y lo mismo se va a aplicar a otros países latinoamericanos que hablamos. Aunque la voluntad popular hubiese creado o querido reelección sobre reelección, ¿eso hace constitucional al presidente? Ahí viene un viejo debate, ¿no? ¿Hasta qué punto el concepto de soberanía del pueblo está por encima de las reglas básicas de toda república democrática? Y una de ellas es la alternancia en el poder. Ya, pero puede haber alternancia en el poder, pero el mismo partido, ¿eso significa alternancia en el poder? Puede estar un mismo partido. Tenemos Claro 70 años como tuvo el PRI y eso es democracia también. A ver, yo creo que existe una gran diferencia entre lo que Vargas Llosa denominó como la dictadura perfecta mexicana y otros sistemas en los cuales un partido, por ejemplo, logra la reelección inmediata. Y la reelección inmediata, para ponerte un caso, la podemos testimoniar en el caso de una de las democracias, entre comillas, más sólidas del mundo, que es la norteamericana. Por lo general, los sistemas bipartidarios tienden a contar con presidentes que logran la reelección, pero incluso en los Estados Unidos, luego del caso Roosevelt, ¿cierto? Claro. Optaron por modificar la Constitución a través de la 11ª, segunda enmienda y establecer como límite a la reelección presidencial los 2 mandatos. Vamos a llegar a Estados Unidos, Bolivia. No nos vayamos de Bolivia, no nos apartemos de Evo Morales, que está en Argentina, creo que va a postular, quiere postular, le han impedido, creo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en el calendario electoral boliviano, Rafael? A ver, en principio te planteo o te recuerdo la fecha programada en un inicio. La fecha programada en un inicio era el 3 de mayo. Ya. Este 3 de mayo, luego de la elección denunciada como fraudulenta por la OEA,
que se llevó a cabo el 20 de octubre del año pasado, en la que Evo Morales resultó vencedor, ¿cierto? O sea, ¿fue fraudulenta esa elección, Rafael? ¿Fue fraudulenta? Porque tengo entendido que hay un estudio del Massachusetts Institute donde creo que había establecido de que no era realmente así. Existen diversos estudios. Lo cierto, lo concreto, es que ante la presión que ejercieron los medios de comunicación, la oposición, el ejército y la Policía Nacional, y en el escenario internacional la Organización de Estados Americanos, el presidente Evo Morales renunció. Renunció y tú, ¿no? Renunció. ¿Lo obligaron a renunciar entonces? ¿Esa es la conclusión? Sí, claro que sí. Lo obligaron a renunciar, ¿no? Lo obligaron a renunciar el 10 de noviembre del año pasado. Y quien asume el cargo es la congresista, la parlamentaria en ese entonces, hoy jefe de Estado, Jeanine Áñez, que curiosamente se proclama jefa de Estado en una sesión que no contó con el quórum correspondiente. Pero eso es parte ya, ¿no es cierto?, del folclore de cada uno de nuestros países. Simplemente esto es como un añadir, un dato adicional que me permito brindar, ¿no? Entonces, recordemos que Evo postula, ¿no?, el año pasado, que gana una elección para mantenerse en el poder por cuarta vez consecutiva. Cuarta. Claro, el señor quería ejercer la presidencia de Bolivia 20 años. Y si podía más. Y si podía más, ¿no? Y si el pueblo lo elige más, como su partido más democrático. Pero es que el pueblo ya le había dicho que no. Ah, bueno, claro. Claro, él había consultado, vía referéndum, la posibilidad de reelegirse o no. Le dijeron que no, pero recurrió al Tribunal Constitucional, que está controlado por el MAS, y obtuvo una sentencia favorable. La sentencia dice... Casi una interpretación auténtica, más o menos, lo que existió en nuestro congreso pasado, de los 90, ¿no? Claro, y con el mismo razonamiento. La reforma constitucional era válida para cualquier ciudadano, menos para Evo Morales. Ya que hablamos de Estado de Derecho, ¿no es cierto? Esa es la desnaturalización más grande de un principio que tú y yo hemos aprendido desde el primer ciclo de la facultad, que las normas son generales y abstractas. Bueno, pero más allá de ello, el calendario electoral estaba previsto, como ya te lo señalé, para el 3 de mayo. ¿Okay? Para el 3 de mayo. Hoy, en el partidor electoral, tienes a 3 figuras. ¿Ya? A 3 figuras. ¿Por qué es importante? Porque el único que se ha opuesto a posponer la fecha de la elección ha sido el representante del MAS, Luis Arce. Es decir, el candidato de Evo. ¿Quién es Luis Arce? Luis Arce es el exministro de Economía de Evo Morales, conocido en Bolivia como el padre del milagro boliviano. ¿Ok? Luis Arce se va a enfrentar ¿a quién? Al expresidente Carlos Mesa, el historiador Carlos Mesa, y también se va a enfrentar a Fernando Camacho, que es el líder del movimiento cívico, y también a la actual presidenta en gestión, a la señora Áñez. ¿Por qué se opone el candidato del MAS a posponer la elección? Se opone por una razón muy sencilla. Las últimas encuestas en Bolivia señalan que existe una real probabilidad de que si las elecciones hubiesen sido el 3 de mayo, el candidato del MAS hubiese ganado en primera vuelta, ya sea porque alcanzó más del 40% de los votos, o porque la diferencia con su segundo o con su competidor más cercano era de 10%. Ahora bien, el presidente... Recorto ahí, Rafa, recuérdales un poquito a las personas ese tema de que en Bolivia, para ser elegido presidente, no es como en nuestro país, que tienes que alcanzar una mayoría del 50% más uno, entiendo, ¿verdad? Allá, muy brevemente, darles un paréntesis ahí. Alcanzas el 40%, ¿no es cierto? Ya. O más. O tienes una distancia de 10% con el más cercano perseguidor. Con el más cercano perseguidor. Excelente. Buena acotación. Ahora,
¿Qué es lo que ha ocurrido en Bolivia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en Bolivia? El presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Salvador Romero, ¿ok?, le ha propuesto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el Parlamento, pero la Constitución boliviana le denomina Asamblea Legislativa Plurinacional, le ha propuesto que estas elecciones presidenciales que se iban a llevar en mayo, el 3 de mayo, se lleven a cabo ya sea entre el 7 de junio o el 6 de septiembre. Ya. ¿Ok? O sea, el presidente del tribunal le ha dicho, nosotros estamos preparados para sacar adelante un proceso electoral que pueda llevarse a cabo entre el 7 y el 6 de septiembre. Pero ¿qué se necesita? Que la Asamblea Nacional Boliviana modifique, ¿no es cierto?, la legislación, Claro. para que, modificando la legislación, sea el tribunal el que termine definiendo en qué fecha dentro de ese lapso se puede llevar a cabo este proceso electoral. Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia. 3 candidatos, ¿no es cierto?, o 4 si se quiere, un candidato que representa al MAS, el economista Arce, que tiene muy importantes posibilidades de alzarse con la victoria, otros candidatos como un expresidente, Carlos Mesa, otra candidata, la actual jefa de Estado, ¿ok? Y un Tribunal Supremo Electoral que, entendiendo las complicaciones que trae consigo el COVID a la región, le propone a la Asamblea Legislativa, al Congreso, al Parlamento de ese país, la necesidad de posponer la elección, dándole un plazo, un determinado rango temporal, para que, si esa propuesta es aprobada, ya sea el Tribunal Supremo el que termine fijando definitivamente cuál es la fecha de la elección. Rafael, no sé cómo lo tomas, pero Alan García en el Perú dijo que él no podía elegir quién podía ser presidente, pero podía decidir quién no lo era. Hoy tenemos el COVID, que ante el 3 de mayo las elecciones determinan en Bolivia que puede ganar un candidato. Pasado el 3 de mayo, corre en riesgo la posibilidad de este candidato. El COVID, en todo caso, va a ser algo parecido, que no va a decidir quién gana, pero puede decidir quién no gana. Tan trascendente va a ser hoy el COVID, que en 3, 4, 5, 6 meses puede no solamente modificar el calendario electoral, puede modificar presidentes. No necesariamente es así, y te lo digo porque todo va a depender del contexto social y político de cada país. Ya. Para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, o todas las personas que estamos más o menos involucradas en este asunto de temas electorales y políticos de la región, sabemos que existe un respaldo popular importante al movimiento al socialismo liderado por Evo Morales. Es decir, existe un bolsón de votos importante, un respaldo electoral importante que se va a mantener hoy, mañana, en julio, en agosto, en noviembre, en diciembre, etcétera. ¿Ok? Digamos que tiene un bolsón importante ya consolidado. Ahora, como comprenderás, el candidato que está por ganar en primera vuelta, lo primero que quiere es que las elecciones se lleven a cabo. Eso es una verdad de perogrullo. Y los candidatos que están un poco atrás, pues creen que de repente, teniendo un poquito más de plazo, pues podrán remontar, si se quiere, posiciones. Lo que resulta claro para mí y para otros analistas y especialistas es lo que te señalé hace minutos. Lo fundamental ahora es tutelar los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, el derecho a la vida, a la salud, la integridad. Y para serte muy honesto, mirando ya el caso boliviano, no creo que el pasar de los meses, 5, 4, 6 meses, o la fecha máxima que ha planteado como propuesta el Tribunal Supremo Electoral de septiembre, termine por alterar de una manera importante la correlación de fuerzas políticas en Bolivia, ¿no?
Ahora, por ahí he estado escuchando, leyendo algunas voces y bueno, hay ideas de todos lados, igual siempre hay que escucharlas, hay que siempre ponerlas también sobre la mesa. ¿Tú considerarías que un calendario electoral podría ser una elección de un día, 2 días, donde las personas por número de DNI vayan a votar determinado día, al otro día otras, para no afectar el calendario? ¿O esa propuesta definitivamente no tiene ningún sentido? Todo va a depender, como te dije, del desarrollo también y de la manera como a nivel regional vayamos conteniendo a la pandemia, ¿no es cierto? Y reitero, tendrán que tomarse todas las medidas del caso para buscar en principio cumplir con los plazos establecidos y al mismo tiempo tutelar los derechos fundamentales de las personas. Pero en el escenario en el cual uno tenga que elegir entre uno y otro, yo estoy seguro que los jefes de Estado, que la clase política de la región, en su mayoría, como ha ocurrido en Bolivia, puesto que esta decisión del Tribunal Supremo de proponer la postergación ha contado con el respaldo casi unánime de todas las fuerzas políticas, se optará por preferir salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Y ello por una razón muy sencilla. No existe hecho o momento político y social en nuestros países que convoque a la cantidad de gente que convoca un proceso electoral. Si hablamos del Perú, por ejemplo, no existe otro momento durante 5 años en nuestro país en el cual en potencia 25 millones de peruanos salgamos de nuestras casas durante 8 horas para encontrarnos en el espacio público y ejercer nuestro derecho de sufragio. Eso, Bueno, esa movilización en un contexto en el cual afrontamos un virus que, por ejemplo, para ser combatido tiene como recomendación el que nosotros no podamos estar juntos por un mínimo de 1 metro, ¿no? Como lo recomiendan los especialistas, pues es tremendamente complicado, ¿no? Es tremendamente complicado. Por eso lo prudente en estos casos, y el ejemplo chileno es bastante educativo, es merituar cuánto tiempo han requerido los países que vienen ya venciendo, mitigando el coronavirus para poder proponer una posible fecha de postergación al calendario electoral de cada estado. sí, Rafael, efectivamente, bueno, tenemos Chile y tenemos Bolivia que tienen un calendario electoral próximo. Sobre Sí, Bolivia, para terminar en Bolivia, yo te voy a quisiera dejar con también... Bolivia, te voy a dejar con Bolivia y te quiero hacer esta premisa. Tenemos a Chile y a Bolivia que tienen calendarios electorales próximos. Nosotros no tenemos uno tan próximo, nos va a permitir también aprender de la experiencia, de lo que vaya a pasar un poquito ahí, eso también va a ser muy importante. Y en Bolivia, para que quiero que redondees ahí las ideas que tienes de Bolivia, y quiero soltarte algo. ¿Qué futuro le ves específicamente a Evo Morales y al MAS en este proceso electoral? ¿Y qué tanto puede afectarnos esta situación de lo que vaya a pasar a Bolivia hacia nosotros? ¿Tiene alguna implicancia o definitivamente no tenemos ahí más allá que simplemente observar o ver? A ver, inicio por lo primero. Yo creo que la elección de Arce como candidato presidencial en el MAS no es una casualidad. Creo que elegir al ex ministro de Economía, ¿no es cierto?, con un posgrado en universidades inglesas, es también una manera de acercar posiciones a las clases medias y la clase media alta boliviana, que ha sido históricamente la más crítica con el presidente Evo Morales. O sea, es el alfil de Evo Morales, si tú quieres poner el término. Eh, sí, claro que sí, claro que sí. Cuando tú eliges a un candidato teniendo un partido que ha logrado consolidarse en el tejido social como lo ha hecho el MAS, eliges a alguien que te permita sumar, ¿no es cierto?, y mantener lo que ya tienes. Y creo que Arce cumple con ese binomio. Mantiene lo que ya tiene, porque a nivel rural o urbano marginal, el votante de Evo Morales sabe que él es el candidato de Morales y al mismo tiempo logra, si es que adopta las medidas adecuadas, acercar posiciones a un sector de la sociedad que, repito, históricamente
no ha sido votante preferente de Evo Morales. Y para cerrar con Bolivia, porque es interesante entender este proceso, yo quisiera también recomendar algunos textos, ¿no? Historia política de Bolivia, de Carlos Mesa, es fundamental para entender el proceso político boliviano en el siglo XX. La democracia impactada, coaliciones políticas en Bolivia entre el 85 y el 2003, es otro libro muy interesante, porque marca un periodo durante el cual el MAS va logrando escalar posiciones a nivel social, pero todavía no alcanza la presidencial, ¿no es cierto? Este texto es de José Luis Exeni. Mediamorfosis, también de Exeni, es muy interesante porque analiza la relación entre los medios de comunicación y la política, no solamente en Bolivia, sino a nivel regional. Y otro texto que es vital, diría yo, es La reconfiguración del Estado en Bolivia, que es básicamente un acercamiento a la coyuntura política actual. Creo que esos 4 libros para la persona interesada en Bolivia van a ser de bastante utilidad. Excelente. Decirle a todas las personas que nos están viendo y también un poquito de saludarlas que vamos a aterrizar en el caso peruano. Estamos haciendo un recorrido, ya que no lo podemos hacer un recorrido físico, pero un recorrido electoral medio histórico con Rafael. ¿No? Saludar a Iván, a Lenin, a Lía, ¿no? A Janet, a Carlos, a Alejandro, a José, que tiene ahí una pregunta que la estamos reservando para el final. Rafa, ¿a qué país vamos? Vamos a Venezuela. Vamos a Venezuela, que tenemos en el Perú, tenemos 1 millón, según supuestas cifras, de inmigrantes venezolanos. El día que venga a jugar la selección venezolana contra Perú parece que va a estar parejo el estadio. Se dice de todo. Hay de todo. Hay congresistas supuestamente pro Venezuela, hay algunos que le ponen la etiqueta de chavistas. Tenemos de repente mucho que hablar de Venezuela, pero primero, ¿cuál es el calendario electoral que tenemos en Venezuela? ¿Qué se nos viene en Venezuela? Elijo Venezuela, ¿por qué? Porque ya terminamos los procesos electorales no calendarizados. ¿Ya? Entonces, ingresemos a los procesos electorales calendarizados. Recuérdales a los que recién se conectan brevemente calendarizados y no calendarizados. Calendarizado es todo proceso electoral cuya fecha de realización y etapas se encuentra expresamente regulado en una ley. Ya. Y los no calendarizados son aquellos que por razones políticas excepcionales surgen en el panorama político. Ejemplo, las elecciones complementarias extraordinarias que nosotros llevamos a cabo el pasado 26 de enero. No estaban previstas en la legislación, pero ante la disolución constitucional del Congreso de la República, los organismos electorales tuvieron que organizar el proceso electoral para el día 26 de enero pasado. Esa es la diferencia. Vamos a Venezuela y, bueno, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? ¿Cuántos presidentes tenemos en Venezuela? Pero fuera de esos presidentes que tenemos, hay una elección que cumplir. Cuéntanos un poco de eso, Rafa. A ver, cuando hablamos de calendarizados, y por eso estoy eligiendo a Venezuela, también los he subdividido. ¿Ya? Calendarizados nacionales y calendarizados subnacionales. ¿Ya? Vamos a arrancar con los nacionales porque son, por así decirlo, los que tienen mayor peso político, ¿ok? Vamos con Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Lo que tú dices es correcto. En principio tenemos un escenario que nos marca la siguiente figura. La Asamblea Nacional Venezolana, que es el único organismo reconocido por la oposición, ¿ok? Actualmente se encuentra partida. Un sector reconoce a Juan Guaidó como el legítimo líder de la Asamblea Nacional y otro sector reconoce a Luis Parra como el líder de la Asamblea Nacional. ¿Ok? Recordemos que en el último proceso electoral para la Asamblea Nacional, la oposición venezolana se impuso ante el oficialismo. No obstante ello, el oficialismo logró a través de una decisión jurisdiccional cercenarle las competencias y funciones a esta Asamblea Nacional. ¿Ok? Ahora, en el calendario electoral, si es que hablamos desde un punto de vista estrictamente formal... El presidente es Maduro al final. Sí. Las elecciones a la Asamblea Nacional
usurpando funciones, ¿no? También hay que decir. No sé, ¿tú qué dices? Sí, también es un dictador, ¿no? O un autócrata, si quieres. La Asamblea Nacional debe ser elegida, en principio, el 6 de diciembre. ¿Ok? El 6 de diciembre. Pero en realidad existe, por así decirlo, gran incertidumbre en Venezuela sobre este proceso por lo siguiente, porque uno de los elementos o uno de los temas que plantea la oposición venezolana es la necesidad de llegar a un consenso político con el oficialismo que le permita resolver 4 cosas. Ya. En otras palabras, no hay proceso electoral o no debería de haber proceso electoral sin antes resolver 4 cosas. Y acá te voy a explicar esas 4 cosas. A ver. Primero, tenemos que definir quién es el legítimo líder de la Asamblea Nacional. O Guaidó o Parra. Por una razón muy sencilla, Ronald. Porque el segundo tema está vinculado con un elemento trascendental para la transparencia de este proceso: la renovación de los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, que actualmente... Lo que acá es Jurado Nacional de Elecciones. Sí, no. ¿Por qué? Para que la gente un poquito nos contextualicemos, nada más, para efectos de contexto. Voy a explicarle a la gente una particularidad, porque los peruanos siempre somos particulares. Somos el único país en América Latina cuya administración electoral está compuesta por 3 organismos. Ningún otro país en América Latina tiene 3 organismos electorales. O tienen 2 o tienen 1, como es la tradición, por ejemplo, en todos los países de Centroamérica. ¿Ok? Entonces, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela está compuesto por 5 personas. Pero esas 5 personas son identificadas abiertamente con el oficialismo. En otras palabras, se dice que debajo del saco y la corbata tienen el polo de Hugo Chávez y de Maduro. ¿Ok? Entonces, tatuado el nombre. Para la oposición es fundamental renovar el Consejo Nacional Electoral. Pero la oposición entiende también que eso no va a ser sencillo, que no va a poder contar con 5 miembros absolutamente, por así decirlo, independientes, ¿ok? Y por eso es que en Venezuela se habla de la famosa fórmula 221. ¿Qué quiere decir la fórmula 221? Que 2 de los miembros sean identificables con la oposición, 2 con el oficialismo, y el 5º miembro sea elegido por un acuerdo político mutuo. ¿Ok? Porque esa es la única garantía de que el proceso electoral se lleve a cabo de manera transparente. ¿Ok? Esos 5 miembros, explico rápidamente. 3 son propuestos por la sociedad civil. 1 es propuesto por las facultades de Derecho de Venezuela. Y otro es propuesto por lo que en Venezuela se denomina el poder ciudadano. ¿Qué es el poder ciudadano? Es un espacio, ¿ok?, conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Pero los 3 organismos son controlados por el oficialismo. ¿Ok? Ahora, mi primer punto fue definir quién era el líder de la Asamblea Nacional. ¿Por qué, Ronald? Porque estos 5 miembros son propuestos, pero quien los nombra, quien los designa, quien los ratifica es la Asamblea Nacional de Venezuela. Ya. Entonces, tienes que definir órgano competente para luego definir postulantes para ser miembros de este Consejo Nacional Electoral. Tercer punto y cuarto. Tercer punto. Este es el punto, diría yo, más electoral, si se quiere, más vinculado con la parte operativa de una elección. Primero, la oposición exige garantías como quitarle la inhabilitación a los partidos políticos de oposición y a líderes de la oposición.
Hoy se encuentran inhabilitados Leopoldo López y Enrique Capriles, las dos figuras más importantes, si se quiere, de la oposición venezolana. Recordemos que López, por ejemplo, actualmente se encuentra en la Embajada de España, luego de haber sido liberado el 30 de abril del año pasado por militares disidentes, porque él estaba atravesando un arresto domiciliario que le fue dictado desde el año 2017, ¿ok? O sea, uno de los más importantes líderes de la oposición ha sido arrestado domiciliariamente en el 2017 y ha sido liberado de manera militar el año pasado. Ese es el primer punto que exige la oposición. Otro punto que es fundamental, revisar el registro electoral venezolano, revisar el padrón electoral venezolano. ¿Para qué? Para que los muertos no voten y para que los vivos no resulten muertos el día de la elección, hablando registralmente, ¿ok? Para que no se infle el padrón electoral. Ya. La oposición lo que exige es una veeduría que le permita certificar que así como el Perú dice que tenemos casi 25 millones de electores, Venezuela nos diga de manera absolutamente objetiva y cierta cuántos electores tiene en su registro electoral. Otro elemento que es trascendental y que se está discutiendo, incluir a los venezolanos residentes en el extranjero. En el Perú, los peruanos residentes en el extranjero votan en una elección general. Pero fueron excluidos, ¿verdad? ¿Por qué este punto genera tanto debate en Venezuela? Porque son 4.8 millones los que se encuentran fuera del país y que huyeron por la grave crisis política y social generada por la dictadura. Y porque es evidente que esos 4.8 millones de electores no necesariamente van a respaldar la candidatura del oficialismo, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro elemento que se está discutiendo. Y el cuarto elemento, que a mí me parece el más importante, es ¿a qué tipo de elección vamos? Si bien es cierto formalmente la elección de diciembre es una elección congresal, la oposición exige que sea una superelección. Es decir, que la próxima elección que se lleve a cabo sea una elección presidencial y congresal. En cambio, el oficialismo lo que exige es únicamente una elección congresal. ¿Por qué? Porque apuesta a ganar la congresal y barrer a la oposición. Eso es lo que ahora, actualmente está ocurriendo en Venezuela. Ahora, un dato que me parece fundamental, porque es la primera vez que se alcanzan estas cifras, ¿ya? En una encuesta de febrero de este año, elaborada por Data Analysis, Bloomberg identifica lo siguiente, que el 82% de venezolanos le pide a la oposición que esta vez participe activamente en el proceso. Recordemos que en alguna oportunidad la oposición decidió no participar y le dejó todo el espacio político al oficialismo. El 41% de los venezolanos quiere presidenciales y parlamentarias al mismo tiempo. Y el 40% solo quiere presidenciales. Esos son los 4 puntos de negociación que actualmente están en la mesa política en Venezuela. Por ello, muchos actores, muchos analistas dicen que si bien es cierto formalmente el país legalmente ha sido o será convocado para el próximo 6 de diciembre, todavía existe incertidumbre sobre si ese proceso se llevará a cabo o no. Bueno, por estas consideraciones que te he expuesto. De lo que nos comenta Rafael, definitivamente no veo al menos una elección próxima. Veo primero la vacuna del coronavirus y después de la vacuna del coronavirus ya nos podemos sentar a determinar estos 4 puntos, porque el primero nada más está muy complicado. ¿Quién es el líder de la Asamblea Nacional? Y por ende no hay una fecha programada, ¿no? No hay una fecha programada. Venezuela. Ahora, ¿quién más quiere redondear con Venezuela? Mira, yo creo que es interesante para aquella persona que se acerca al proceso político venezolano revisar algunos textos, ¿no? Como una de las democracias más sólidas de la región, que no atravesó
golpe de Estado en los 70s, por ejemplo, ¿no? Se ve envuelta a partir del ascenso de Hugo Chávez en un proceso de continua y permanente desinstitucionalización democrática. Y para entender el proceso político en Venezuela, yo creo que existen 5 libros que yo trabajo y que recomiendo. Breve Historia Contemporánea de Venezuela, de Guillermo Morón. Trilogía Admirable de la Libertad, de Romero Luengo. La Cuarta República, de Guillermo Aveledo. Y 2 libros sobre lo que es el chavismo, el perfil ideológico del chavismo y el impacto de la personalidad de Hugo Chávez en la manera de hacer política en Venezuela y el impacto del chavismo en las instituciones. El poder y el delirio es otro libro importantísimo de Enrique Krauss, y finalmente El chavismo como problema de Teodoro Petkov. Son 5 libros que yo recomiendo para quienes están interesados en el proceso político venezolano y un poco entender la lógica de los actores, ¿no? Para cerrar Venezuela, y quiero que con esto tú termines esta parte, bueno, se dice, se rumorea que Estados Unidos va a invadir Venezuela, que está mandando tropa, que quiere meter ahí sus manos. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Esto es, tú lo consideras viable hoy en el 2019, 2020 ya? ¿Es viable una intervención militar de un país extranjero? ¿Qué tanto consideras tú posible esto? Dicen que en política uno nunca debe descartar absolutamente nada, pero ciertamente las condiciones sociales, geopolíticas, han cambiado mucho desde la época de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos, de manera directa o indirecta, se encargaba de colocar presidentes o destituirlos. Así es. Y nuestra época actual. Ahora, en este 2020, además de afrontar también la problemática del COVID-19, pues los Estados Unidos deben estar más ocupados en el proceso político electoral interno, ¿no es cierto? Y sobre la presencia estadounidense geopolítica en otras regiones que históricamente para los Estados Unidos le han resultado de mayor importancia que América Latina, ¿no? Hablo de su relación con Rusia, con China, el Medio Oriente, etcétera. ¿Qué país nos vamos, Rafa? Dado que estamos en elecciones calendarizadas de alcance nacional, pues aterricemos, demos un pequeño viaje al Caribe, ¿no? A Centroamérica, y vamos a República Dominicana. Ya. República Dominicana sí, tiene... Permíteme, República Dominicana, bueno, país como tú dices, caribeño, país que está un poco alejado de nosotros, casi no conocemos mucho su realidad, no sabemos mucho de República Dominicana. Tengo entendido que hay un tema electoral suspendido, prorrogado, tú nos vas a explicar. ¿Qué pasa en República Dominicana? En realidad, República Dominicana, desde mi punto de vista, plantea una de las historias políticas más interesantes de América Latina, ¿no? La sola presencia de un Rafael Leonidas Trujillo ejerciendo el poder durante 30 años y el proceso hacia la transición democrática en República Dominicana, a mí siempre me ha parecido particularmente seductora. Y al parecer también le pareció ello muchos años antes a nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿no? Le dedicó, como todos ustedes saben, una novela, La fiesta del Chivo, ¿no? Claro. Además, ha sido motivo de documentales tremendamente interesantes, ¿no? Que han logrado premios a nivel regional, como El poder del jefe o Los años de Balaguer. Ahora, ¿por qué República Dominicana es interesante, no? En principio porque es otro país que tiene un calendario electoral que se ha visto pospuesto por el COVID-19. La presidencial en República Dominicana estaba prevista para el 17 de mayo. ¿Ok? Para el 17 de mayo. ¿Qué ocurre en República Dominicana? En República Dominicana, actualmente en el partidor se encuentran 3 candidatos.
Uno de ellos es un político de larga data que suele generar odios y pasiones, Leonel Fernández. Leonel Fernández es un expresidente que ha ejercido la primera magistratura del Estado en 3 ocasiones. 3 ocasiones, ¿ok? No es moco de pavo. Y que ahora lo intenta por cuarta vez. Leonel va a enfrentarse en estas elecciones a Gonzalo Castillo, del Partido de Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, y al empresario Luis Abinader, que es el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Danilo Medina es el actual presidente en República Dominicana, pero el actual presidente no puede postular en República Dominicana. ¿Por qué no puede postular? Porque República Dominicana adoptó la limitación a la reelección presidencial similar a la peruana, solamente 2 periodos, ¿no es cierto? Y Danilo fue elegido o ejerce la presidencia desde el año 2012, con lo cual en 2020 ya concluye con estos 2 periodos presidenciales. Y ahora uno en el Perú, ¿no? Esta elección en República Dominicana, permíteme un segundo. Sí, sí. Esta elección es particularmente interesante, ¿por qué? Porque es la segunda elección en toda su historia, desde el año 94, en la cual todas las autoridades públicas, presidente, congresistas, etcétera, van a ser electas de forma simultánea, ¿ok? El mismo día. Pero además es la primera vez en la historia en la cual todas las autoridades van a ser elegidas de manera directa, no a través de mecanismos indirectos, de pequeñas asambleas que luego eligen a candidatos, no. Es la primera vez que el ciudadano de manera directa va a poder elegir a todas sus autoridades políticas. De ahí la trascendencia de este proceso. Ahora, ocurre algo similar a lo que ocurre en Bolivia, a nivel de encuestas y respaldos electorales de determinados candidatos. ¿A qué me refiero? Que el empresario Abinader, que es el representante del Partido Revolucionario Dominicano, según la última encuesta de febrero, alcanza el 56% de los votos, es decir, podría ganar en primera vuelta. El segundo tiene 28%, que es Castillo. Y este expresidente, el que ejerció 3 veces la presidencia, Leonel Fernández, apenas alcanza el 6.9% de las preferencias electorales. Finalmente, ¿qué es lo que confirmaría esta elección en República Dominicana? El timón hacia la centroizquierda. ¿Por qué? Porque el actual partido de gobierno también es de centroizquierda y tenemos que recordar que el Partido Revolucionario Moderno, el que lleva como candidato a este empresario, surge a partir de una división del histórico Partido Revolucionario Dominicano. Y el Partido Revolucionario Dominicano siempre tuvo como ideología fundacional a la socialdemocracia y está organizado bajo el esquema de los partidos de centro izquierda latinoamericanos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la elección estaba prevista para el 17 de mayo, este es otro ejemplo de un país que ha pospuesto su elección. La Junta Central Electoral, el 13 de abril, es decir, antes de ayer, decidió posponer la elección del 17 de mayo al 5 de julio del presente año. Junio y julio. 2 meses de postergación. Pero como República Dominicana tiene segunda vuelta, si es que hubiese una segunda vuelta, poco probable, esa se realizaría el 26 de julio del presente año. República Dominicana, entonces, es otro país que aún teniendo una elección nacional presidencial calendarizada, ha optado, por el impacto del COVID-19, por posponer la celebración de su proceso electoral. Del 17 de mayo al 5 de julio, primera vuelta, o al 26 de julio, segunda vuelta. Bueno, eso es República Dominicana.
Felizmente República Dominicana no tiene, tengo entendido por las cifras, tanta incidencia de COVID-19. Parece ser un país que está un poco, digamos, tratando de sobrellevar de mejor manera, pero a pesar de esa situación, han optado por esta suspensión de su calendario electoral. Última reflexión que me tengas, Rafael, de República Dominicana, ¿algo más? Bueno, como les dije, eh, si habría que recomendar algunos textos, algunos documentales, creo que El Poder del Jefe y Balaguer, Los años de Balaguer, es un documental, son documentales imperdibles, y al mismo tiempo en Alianza Editorial tenemos Una breve historia política de la República Dominicana, y también tenemos una biografía de Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Cualquier biografía resulta pertinente, pero creo que esta de Alianza Editorial es bastante bien lograda, ¿no? Bastante bien lograda. Para los interesados, en todo caso, luego, si tú lo tomas a bien, puedes referirles mi correo electrónico y poder documentarlos y poder sugerirles con mayor profundidad los textos que mejor prefieran, ¿no? De todas maneras, el plato de fondo va a ser tu correo electrónico, tu contacto para que puedan interrumpirte a cualquier hora. ¿A Sí, dónde nos sí, sí. vamos ahora, Rafael? Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. Repito, para los que recién se conectan, elecciones calendarizadas, las que se encuentran expresamente reguladas en la ley, y es la ley la que determina el plazo y la fecha. Dentro de las calendarizadas, las hemos dividido en nacionales y subnacionales. Las nacionales para este año, República Dominicana y Venezuela. Ahora vamos a entrar a las subnacionales. He elegido, ¿ok? Sí. Vamos a Uruguay. Uruguay tenía programadas elecciones subnacionales, departamentales y municipales para este 10 de mayo. ¿Ok? Para este 10 de mayo. Yeah. Uno podría decir, ¿por qué es importante mirar Uruguay? ¿No? ¿Por qué nos debe interesar las elecciones departamentales o municipales en Uruguay? Porque estos comicios electorales se están llevando a cabo, recuerda, meses después de una elección presidencial que ha marcado o que podría marcar un hito histórico en el Uruguay. El año pasado, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, que es básicamente la coalición de centro-izquierda en Uruguay, la centro-derecha retoma el poder presidencial en Uruguay, de la mano de Luis Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, los blancos. Recuerden que Uruguay es un sistema de partidos que cuenta básicamente con tres grandes movimientos: el Partido Nacional, los blancos, el Partido Colorado y el Frente Amplio. El Partido Nacional y el Partido Colorado, dicho sea de paso, son partidos históricos en América Latina. Son partidos que surgen hacia fines del siglo XIX, ¿ok? Son partidos realmente con una presencia histórica en el tejido social uruguayo muy importantes, que habían sido, ¿no es cierto?, vencidos en los últimos 3 procesos electorales presidenciales en Uruguay. Recordemos que el primer presidente del Frente Amplio, Tabaré, luego ingresa el Pepe Mujica, y luego retorna Tabaré a la presidencia. Ahora el candidato del Frente Amplio era Martínez y fue vencido por Luis Lacalle Pou. ¿Por qué es importante este proceso? Porque podría configurar o reconfigurar la correlación de fuerzas políticas en Uruguay. ¿Por qué digo eso? Porque en las presidenciales del año pasado, la centroizquierda uruguaya solamente ganó en 2 departamentos. Ya. Curiosamente, los 2 departamentos con la mayor cantidad de electores: Montevideo, ciudad capital, y Canelones. En todo el resto del país, quien ganó fue el Partido Nacional, en la segunda vuelta. ¿Ok? En la segunda vuelta.
Y recordemos también que el año pasado, la centroizquierda uruguaya, representada por el Frente Amplio, pierde la elección presidencial, la segunda vuelta, por apenas 37.000 votos. Entonces, esta elección subnacional, departamental, municipal, haciendo un parangón con el Perú, es como si el año pasado hubiésemos tenido una presidencial y este año tenemos una regional, claro. va a servir para medir los respaldos políticos. Así es. Si es que se confirma la tendencia de un equilibrio político entre el Frente Amplio y los partidos de centro derecha, el Partido Nacional y el Partido Colorado, o si es que ya existe una inclinación mucho más evidente a favor de la centro derecha. De allí la importancia de este proceso político, ¿no? De este proceso político. Sobre Uruguay decir también lo siguiente, es otro país que ya pospuso la elección. El 8 de abril, hace algunos días, el Senado y la Cámara de Representantes de la República de Uruguay, reunidos en Asamblea General, los dos espacios, diputados y senadores, facultaron a la Corte Electoral del Uruguay para que prorrogue la elección, ¿ok? Por única vez. Y le ha dicho a la Corte, tú puedes prorrogar la elección, pero no más allá del 4 de octubre. En otras palabras, la Corte puede prorrogar 1 mes, 2 meses, 3 meses, teniendo como límite el 4 de octubre. Perfecto. Algunos analistas, algunos amigos que manejan temas electorales en Uruguay, pues me han señalado que quizás lo más prudente sea jugar con el máximo del tiempo permitido, ¿no? Sí, con la finalidad de ir midiendo también, el desarrollo del COVID-19 en Uruguay. Uruguay, de acuerdo a las cifras, tiene también una tasa poco importante, ¿no?, de personas que se han visto afectadas por el COVID-19. Esperemos que eso siga así. Pero además es un país muy pequeñito, ¿no? Muy chiquito. Sí, pequeño, claro. El padrón electoral de Lima es más grande que todo Uruguay, para que más o menos la gente lo entienda. Claro. Ahora, Uruguay es un país bellísimo, ¿no? Montevideo es lindísimo y no en vano muchos dicen que es como la Suiza de América, ¿no? Pero con un sistema de partidos que funciona, etcétera, ¿no? Sobre Uruguay, para redondear, entender que durante muchos años el sistema político uruguayo fue un sistema bipartidista, blancos y colorados. Y es a partir de los años 70 y básicamente luego del retorno a la democracia en los 80, 85, que surge un nuevo espacio político que es llenado por el Frente Amplio, por la izquierda. Entonces, para entender ese proceso de surgimiento de la izquierda bajo la denominación del Frente Amplio, una izquierda que no tenía representación formal en las cámaras, pero que durante los 70 y los 80 se adueñó de la movilización social, creo que es fundamental un texto de Gaetano y Rula que se denomina Breve Historia de la Dictadura. Breve Historia de la Dictadura. Y para analizar ya todo el proceso político uruguayo, hay una colección en Planeta que se llama Historia Política de América Latina, que la pueden adquirir en cualquier librería más o menos importante, ¿no?, de nuestro país. Yo recomiendo siempre Comunitas. Son 4 volúmenes. Se llama Historia Política del Uruguay. Es realmente una exquisitez revisar la historia política uruguaya, ¿no? Es un caso sui generis en América Latina, porque el Estado uruguayo, luego de la época militar de Artigas, es consolidado cívicamente por 2 grandes partidos, ¿no? De allí que muchos dicen que en el Uruguay la vena liberal y antimilitar es fuertemente herencia del pacto de los consensos alcanzados entre el Partido Blanco y el Partido Colorado. Partidos políticos que, de acuerdo a sus líderes, siempre se manejaron bajo la siguiente consigna, que en política hay adversarios, pero no enemigos. Eso es Uruguay.
Perfecto, con Uruguay cerramos ahí. Ahora yo te quiero llevar a Brasil y Estados Unidos y luego aterrizar en Perú. ¿Y por qué Brasil y Estados Unidos prácticamente en paralelo? Y ya viene Perú para las personas que nos están viendo. ¿Por qué Brasil y Estados Unidos en paralelo? Porque no sé tú qué opinas, pero de repente tenemos ahí dos presidentes prácticamente que son casi similares, Bolsonaro y Donald Trump, por su forma de repente de ver la pandemia, por la forma como han actuado frente a la pandemia. Al inicio no le han dado mucha importancia, pero y son dos grandes también, ¿no? ¿Por qué no? Porque Brasil es un grande en el mundo, sí lo es un grande en Sudamérica, en muchos aspectos. Estados Unidos es el grande. Entonces, son dos, y son dos países que no tenemos el mismo idioma, diferente a los otros países que ya has mencionado, pero son países con los que mantenemos mucho contacto, más con los Estados Unidos de repente, a pesar de que está más lejos, y muy poco con Brasil, que está muy cerca a nosotros. Bueno, definitivamente en Estados Unidos tienes un país con una larga data democrática, no se puede decir de repente lo mismo de Brasil, pero ¿qué pasa en estos dos calendarios electorales brasileños y norteamericanos? Y de ahí vamos a aterrizar en el Perú. ¿Qué ocurre ahí, Rafael? Para no apartarme, a pesar de tus preguntas siempre seductoras, de esas a las cuales me tienes acostumbrado, porque, bueno, la gente no sabe, pero hemos trabajado juntos, hemos compartido espacios académicos, siempre nos hemos identificado también con la defensa de ciertos principios, pero siempre hemos polemizado también, ¿no? De todas maneras, Yo ¿no? yo siempre he dicho que si hay alguien que está más a mi izquierda, ese eres tú. Así que nada, pero decirte lo El siguiente. corazón late a la izquierda, pues, ¿no? Sí, 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 un poquito, un poquito. Aunque para serte muy franco, creo que con el transcurso de los años me he vuelto más que de izquierdas o derechas, eh, mucho más republicano, mucho más republicano. Pero Brasil tiene una elección calendarizada para este año y estaba dentro del programa que te he preparado. Brasil tiene una importante elección programada para este 4 de octubre y para el 28 de octubre. ¿Por qué? Porque en Brasil se van a llevar a cabo las elecciones municipales, ¿ok? Las elecciones municipales. Hay primera y segunda vuelta, como ocurre en el caso peruano para la elección de los gobernadores, ¿no? Si no alcanzan el umbral necesario, pues van a una segunda vuelta. Como bien tú lo planteas, Brasil es un gigante, 150 millones de electores. 150 millones de electores. Para ponernos un ejemplo, el Perú tiene 25 millones de electores, ¿no? 25 millones de electores. Es Es más, ni casi toda Sudamérica junto hace todo eso. 6 veces Perú, ¿no? Así es. 6 veces Perú. Ni toda Sudamérica tampoco. Son 150 millones de electores. Pero Brasil, además de ello, y esta elección es importante por esta razón también, cuenta con ciudades que son metrópolis, ¿no es cierto? Claro. Cada una de ellas más grande que otra, limas potenciadas, por así decirlo. Entonces, el partido político que, por ejemplo, logre Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador de Bahía, cuenta con un aparato político importante para fortalecer su posición en el juego político partidario. ¿Y por qué digo el juego político partidario? Porque esta elección tiene una variable que es fundamental analizar si se la compara con la elección en la cual fue elegido Bolsonaro. Esta elección ya tiene a Lula en la calle. Así es. Como actor político. Y lo que ha marcado el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es la necesidad de recuperar espacio subnacional con relación al Partido de los Trabajadores, ¿no? Al PT. Para Lula es fundamental que en Brasil el Partido de los Trabajadores pueda presentar candidatos propios a nivel nacional. Y que si la coalición de izquierda quiere hacer, valga la redundancia, una alianza, lo haga bajo las banderas del Partido de los Trabajadores, ¿no? La suerte
de este proceso electoral va a tener un impacto directo también en las presidenciales del 2022. Porque claro, el partido que pueda alcanzar la victoria en estas importantes ciudades va a contar con un aparato importante que le permita, ¿no es cierto?, sacar adelante una elección presidencial, repito, de 150 millones de electores, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Bolsonaro, una persona que no necesariamente está acostumbrada a la construcción de alianzas, el problema más importante que debe afrontar es si su actual organización, la que lo llevó a la presidencia de la República, cuenta con la fuerza necesaria como para presentar candidatos afines en un país tan grande como el Brasil, que como bien tú señalas, es el gigante de Sudamérica, ¿no? Ese es el escenario político brasileño. La necesidad que tienen los dos grandes líderes, Bolsonaro, representando a la derecha, a la ultraderecha, diría yo, y un Luis Ignacio Lula da Silva que en los últimos años, ¿no es cierto?, fue siempre, por así decirlo, la locomotora del Partido de los Trabajadores, ¿no? La locomotora del Partido de los Trabajadores. Liberado también con mucha discusión, la verdad, Lula, ¿no? Pero fuera de esa discusión se generó todo un movimiento de Lula libre. Es más, ahora último, en esta serie muy popular de Netflix, La Torre de Papel, uno de los protagonistas también salió a decir Lula libre. Un tema también muy cuestionado lo de Lula, pero un líder político sin lugar a dudas, y tiene una capacidad argumentativa Sí, muy sí. fuerte, muy fuerte. Yo lo he escuchado varias veces. Yo creo que para los interesados, de repente estoy recomendando muchos libros y se van a cansar, ya se van Esa a es la dormir, tarea por esta cuarentena, por Rafa. de tanto libro. Yo les aconsejaría un documental que también está en Netflix que se llama Al filo de la democracia. Ah, claro. Al filo de la democracia. Y acá, pues, me animo a dejar una pregunta picante, ¿no? El funcionario que con mayor pasión investigó y persiguió a Lula da Silva, el juez Moro, ¿no? Termina siendo nombrado ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Entonces, vaya, yo no digo que haya sido una relación causal, Y pero luego creo hubo que, unos audios, no sé si tú has estado enterado, hubo unos pero, audios ahí. pero creo que en política, creo que incluso en política, 2 más 2 sigue siendo 4, ¿no? 2 más 2 sigue siendo 4. O sea, para que un poquito, Rafael, para que nos podrían de repente por ahí algunas personas ver, es como que Carguancho termine siendo ministro de Justicia de Vizcarra. ¿Podríamos hacer una especie de símil? Con una nota curiosa, ¿no? Carguancho le ha dado a todos, ¿no? Le ha dado a todos. Yo no sé No, poniendo el contexto de que para hacer una especie de símil, ¿no? O sea, el juez investigador, inquisidor, termina... A ver, más terrible, ¿no? Más terrible, porque, siguiente, ¿no? a ver, todos los análisis políticos serios, encuestas de opinión, estudios de mercado también que se hacían en Brasil, señalaban que si Lula candidateaba, Bolsonaro no era presidente. ¿No? El presidente Lula tenía una popularidad importante y era casi un virtual vencedor. Sí, pues. Cuando la justicia brasileña decide apresar a Lula y sacarlo de la carrera electoral, pues la mesa quedó servida para Jair Bolsonaro, ¿no es cierto? Y Y realmente, luego, y y luego, realmente, Bolsonaro designa como ministro de Justicia a quien se había convertido, para propios y extraños, en el principal persecutor del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? vamos al gran Bolsonaro y vamos a Estados Unidos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Nos tienes algo que referenciar con algún calendario electoral en Norteamérica? Bueno, en Estados Unidos, en teoría, en noviembre tendrían que llevarse a cabo las presidenciales. En Estados Unidos, como bien saben también, tan interesantes como las presidenciales resultan ser las primarias, ¿no? Al interior de cada partido, en donde las diferentes facciones, grupos, disputan la candidatura
ya sea del Partido Demócrata como del Partido Republicano. En este caso del Partido Demócrata, porque, vaya, es un hecho que el candidato Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, va a tentar la reelección. En todo caso, el dato más importante de la semana pasada, pues, fue la renuncia de Sanders, ¿no?, a la candidatura por el Partido Demócrata, y ahora queda abierto el partidor para la elección del candidato. Más allá de ello, hacer un poco de historia, ¿no? En Estados Unidos es muy probable que el presidente candidato logre la reelección. Eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Aunque no nos guste. No nos gusta. Para hacer solamente una historia corta, Bush, y no Bush papá, ¿eh? Bush hijo, con todas las limitaciones que tenía Bush hijo, pero a pesar de ello un demócrata para muchos, ¿no?, logró la reelección, ¿cierto? Logró la reelección cuando compitió con Al Gore y con Kerry. Kerry, que sería posteriormente secretario de Estado de Barack Obama. Barack Obama también logra la reelección, ¿no? También logra la reelección. 2008 y posteriormente 2012, imponiéndose a candidatos republicanos de reconocida trayectoria política, ¿no? De reconocida trayectoria política. Ahora, sobre el presidente Trump, hay un dato que es particularmente interesante, ¿no? Particularmente interesante. Nunca un presidente en los Estados Unidos había logrado ser presidente sin antes haber sido o funcionario público de alto rango o político elegido de manera popular. O eras gobernador, senador, o habías tenido un alto rango a nivel estatal, o era imposible que seas presidente de la República. Trump trajo abajo toda esa tradición, ¿no? Habría que preguntarse por qué. Muchos dicen que en las elecciones norteamericanas es cada vez más importante, siempre lo fue, pero ahora mucho más, el poder del dinero. Trump es un multimillonario que no necesitaba, por así decirlo, de los apoyos económicos que cualquier otro candidato pudiese haber necesitado para alcanzar la victoria. Y sobre el particular, para los interesados en el proceso político norteamericano, existen muchos libros, pero ahora mismo, hace un par de semanas, terminé uno que a mí me parece realmente maravilloso. Y es el libro del profesor Levitsky y Labelle, titulado ¿Cómo mueren las democracias? En Cómo mueren las democracias hace una narrativa muy interesante, muy documentada del fenómeno Trump, y al mismo tiempo hace una narrativa muy interesante sobre el comportamiento político de los dos grandes partidos que le dan sostén al presidencialismo por excelencia en el mundo, ¿no? El presidencialismo norteamericano. Eso es Estados Unidos. Ahora, bueno, solamente como un comentario, no olvidemos pues que Donald Trump ha sido muy cuestionado por cómo también ganó las elecciones, porque por ahí se dice que contrató una empresa Cambridge Analytica que prácticamente inducía el voto de los indecisos mediante todo el uso de la data informática y todo lo demás que fue muy cuestionado, y algo también de eso también le cayó a Bolsonaro, pero mucho que hablar de Estados Unidos, pero quiero que terminemos esta parte y quiero que ya finalicemos con Perú. O sea, no, más allá de ello, creo que muchos analistas también, entre ellos Levitsky, por ejemplo, y uno cuando lee medios de comunicación norteamericanos, los propios periódicos norteamericanos, ¿no? Times, Miami, Washington Post, puede advertir que ya luego de calmadas las aguas, el momento postelectoral, en el cual uno hace un análisis, una reflexión sobre por qué se gana o por qué se pierde, queda claro que fue el Partido Demócrata el que perdió la elección. Yo creo que, siguiendo la línea de estos analistas, más que Trump ganador, es un Partido Demócrata el que lo perdió, ¿cierto? Confundió quizás la lectura del propio Estados Unidos.
Acá en el Perú incluso muchos entusiastas pensaban que Hillary Clinton iba a barrer con Trump, ¿cierto? Un recién llegado, un tipo con muy poco conocimiento de los modos, de los usos, de la simbología política norteamericana. Y lo hacían porque pensaban, estos amigos, amigas, estos fanáticos de Sex and the City, que Estados Unidos es Nueva York, ¿no? Es la Quinta Avenida. Y en realidad Estados Unidos presenta un mapa político muy complejo, ¿no? El interior de Estados Unidos es un interior muy conservador. Hay una presencia conservadora, religiosa, evangélica, muy fuerte, ¿no? Y a eso hay que sumarle también el desgaste del poder. Los demócratas habían tenido el poder durante 8 años, hay un desgaste propio del ejercicio del poder y más otros factores terminan explicando el triunfo de Donald Trump, ¿no? Que fue ajustado, sí, pero que finalmente lo colocó en el Salón Oval de la Casa Blanca. Perú, nuestra patria querida, Perú que nos trae tantas cosas. ¿Qué nos viene acá al Perú? Ya hemos ido a un mundial, no sé qué más nos va a pasar, hemos cambiado de presidentes, tenemos a políticos encerrados, próximos de repente algunos a ser encarcelados, hemos tenido una develación de un alto grado de corrupción, se nos vino un calendario electoral, he visto que hay un partido, Acción Popular, que está proponiendo suspender las próximas elecciones, no sé si prorrogarlas. Muchos dicen que Martín Vizcarra va a aprovechar este momento de pandemia para perpetuarse en el poder y ser el próximo Hugo Chávez del Perú. Tantas cosas se escuchan, Rafael. ¿Cuál es tu reflexión de este calendario electoral que nos toca en el Perú y si mucho de lo que se dice consideras que es verdad? En principio, tomando como ejemplo la experiencia comparada, decir que quienes deberían tomar la decisión final de aplazar o modificar el calendario electoral son dos actores, o el Congreso de la República o el Jurado Nacional de Elecciones, en la medida que sus competencias lo faculten para ello. O sea, no vamos a ver un decreto de urgencia de Vizcarra que sale y prorroga el calendario electoral. Pues sería absolutamente inconstitucional, ¿no? Puesto que el calendario electoral se encuentra previsto en la Ley Orgánica de Elecciones y los plazos de elección para candidato presidencial y Congreso de la República están estipulados en la Constitución. Las etapas del proceso electoral podrían ser modificadas y de repente a través de un reglamento y una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que precise determinados puntos. Pero más allá de ello, creo que a quienes les corresponde esa labor es al Congreso de la República, que seguramente tendrá que tomar a bien la propuesta técnica que desde los organismos electorales se le presente, ¿no? Se le presente. Sobre este punto, decir que la elección del 2021 es una elección calendarizada, ¿cierto? Calendarizada. Sabemos que nuestra ley 28360, que forma parte de la legislación electoral en nuestro país, pues dispone que cada 5 años, el segundo domingo de abril, se lleva a cabo la elección presidencial. Esto es importante porque a nivel de redes sociales, por ejemplo, estimado Ronald, comencé a leer críticas tremendas en contra del RENIEC, ¿no? ¿Por qué el RENIEC cierra el padrón electoral? El RENIEC debería estar preocupado por identificar a las personas que pierden la vida, o el RENIEC no entiende que la prioridad es atacar el COVID-19. Yo creo que el RENIEC, como cualquier organismo constitucional y estatal de nuestro país, lo entiende. Lo que ha hecho el RENIEC, publicando la resolución 47, que dispone el cierre del padrón electoral el 11 de abril, no es otra cosa que cumplir estrictamente con la ley. Recordemos que el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones, ¿qué nos dice? Que el padrón electoral cierra 365 días calendario antes de los comicios. Esa ley está vigente, esa disposición está vigente. Por ende, ¿qué es lo que tenía que hacer el RENIEC? Emitir la resolución
disponiendo el cierre del padrón electoral. No es una responsabilidad del RENIEC. El RENIEC no lo ha hecho porque se le antojó. El RENIEC lo ha hecho porque, como cualquier entidad pública, se maneja para alguien que fiel no al nos cumplimiento del entienda, principio para de alguien que legalidad. de repente no nos entienda, ¿qué significa cerrar el padrón electoral? ¿Qué es? Nosotros tenemos un registro electoral en el cual nos encontramos, valga la redundancia, registrados todos los peruanos. Así es. ¿Ok? Un registro civil. El registro electoral, ¿a quiénes contempla? A las personas que alcanzamos la mayoría de edad, los ciudadanos. Cuando se dice que el padrón electoral cierra el 11 de abril, el 11 de abril es como si RENIEC le tomara una foto a ese registro y dice, estos son los electores para el próximo proceso electoral. Ese es el padrón electoral. ¿Qué significa empadronar? Enlistar. Si quieren verlo de otra manera, ¿qué es el padrón? Es la lista de todos los electores que vamos a sufragar en las elecciones del próximo año. Eso es el padrón electoral. Punto. No es más. Punto. Así es. Punto. Nadie entra, nadie sale. Es la foto, ¿no? Es la foto. Mientras el registro sigue moviéndose, porque la gente sigue naciendo, porque la gente también fallece, porque la gente se cambia de domicilio, etc. El padrón es una foto. El padrón es una foto. Así es. Punto. Es la foto que te permite definir el universo electoral de votantes. Es el que te define, por así decirlo, en temas teóricos, te define quién es el soberano de la voluntad popular. ¿Quiénes son los que van a elegir a nuestras autoridades? Ahora, es una elección de calendario fijo, existen etapas electorales previstas ya en la legislación, y lo que se discute, o uno de los tantos temas que se discuten, es si es que se lleva a cabo o no las denominadas elecciones internas, las elecciones primarias de los partidos políticos, ¿no? Esa es la gran discusión. Y si es que la elección debería aplazarse o deberían acortarse algunos plazos con la finalidad de poder llegar al 28 de julio del año 2021 con un nuevo presidente y un nuevo Congreso de la República democráticamente elegido. Ahora, te dejo una pregunta así, como de una persona lega en el tema. Entiendo de que había la posibilidad de que podían comprar kits, ya no creo que se llama kits, pero inscribir más partidos. Esta suerte de cuarentena necesariamente va a prorrogar algunos plazos adicionales. ¿Hay algo ahí que tú crees que puede prorrogarse? En principio, los partidos tenían plazo hasta el 16 de abril para poder, por así decirlo, ponerse a tono con la nueva legislación, ¿no? A nivel del número de afiliados, de militantes, a partir de las modificaciones realizadas el año pasado. Ahora, repito, lo más importante ahora, en el inmediato, es resolver el tema vinculado con las elecciones primarias y las elecciones internas, ¿no? Más allá de la inversión que se va a hacer y que, claro, actualmente creo que todos reconocemos que la prioridad en el uso de los recursos públicos lo tiene que tener el COVID-19, ¿no? Resolver todos los inconvenientes que este está generando. Hay un calendario electoral que se encuentra formalmente vigente y hay que definir si es que se modifica o no se modifica y en qué términos se modifica, ¿no? ¿Tú crees qué aporte podrías darnos ahí? ¿Tú crees que debe modificarse? ¿Cómo? ¿Algo que nos puedas comentar al respecto? Yo creo que la evaluación que haga el gobierno de el impacto que ha tenido esta nueva prórroga del estado de emergencia hasta el 26 de abril va a ser también importante al momento de este análisis, ¿no? Porque también existen ya algunas voces que han señalado que, tomando como referencia también la experiencia comparada, el Perú también requeriría de algunas semanas más de estado de emergencia para poder superar los problemas del COVID-19, ¿no? Se habla de 60 días, de 90 días. El estado de emergencia se inició el 16 de marzo, abril, a mayo, a junio. Recién en junio estaríamos alcanzando esos 90 días, por así decirlo, y a partir de ello
redefinir el calendario electoral, ¿no? Existen diversas opciones. De repente, optar por un proceso electoral que no tenga elecciones primarias para este proceso y tenerla así a partir del próximo, de la próxima elección general. De repente acortar el tiempo entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Ahora es bastante extenso ese tiempo. Pero finalmente, como te lo anticipé, yo pienso que cualquier decisión que adopte el Congreso de la República debe contar, si no con el aval, porque no lo requiere, sí con el apoyo o el asesoramiento técnico de los organismos electorales que finalmente son quienes sacan adelante el proceso, ¿no? No olvidemos, y es importante decirlo, que por ejemplo en el año 2018, ¿no? Fuimos a un referéndum y los organismos electorales se comportaron a la altura de las circunstancias, ¿no? Lo organizaron en 60 días. Un referéndum en el cual en teoría participaban 24 millones de peruanos, ¿ok? Por eso es importante, como se hizo en esa oportunidad, que la clase política atienda y entienda las razones que los organismos electorales presentan, ¿no? Para posteriormente no tener el problema de pedirles que hagan casi magia, ¿no? Para sacar adelante un proceso electoral cuyas definiciones o modificaciones debieron merituarse oportunamente. Sí, Rafael, efectivamente, van a tener que las autoridades determinar efectivamente qué hacer y esta suerte de prórrogas de calendario. Yo te quiero dejar, Rafael, ya con las reflexiones finales que tú nos quieras decir, que tú nos quieras dar. Y también, si puedes dejar hay personas que están viendo de repente algún contacto, cómo te puedan ubicar. Tienes un libro excelente, Ideario Republicano. No sé si ya todavía se puede adquirir por ahí el texto o estás haciendo una nueva, de repente, edición. Te dejo estos minutos finales para que puedas también despedirte de todos nuestros amigos que nos están viendo y de los que nos van a seguir viendo, porque queda definitivamente grabado acá y se puede volver a reproducir. Para no salirme de la línea prevista para esta entrevista, pues creo que más allá del impacto del COVID en el cronograma electoral, el COVID se va a convertir en un tema central de la próxima campaña electoral, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a proponer los partidos y los líderes para afrontar la problemática del COVID? En todo caso, resolver en perspectiva en el campo económico, político, social, institucional, los problemas que el COVID trajo consigo, sin lugar a dudas, va a ser materia de debate en el próximo proceso electoral. Y algo que me parece o que me ha llamado poderosamente la atención es esta suerte de silencio, ¿no? Por parte de casi todos los potenciales candidatos a la presidencia del 2021 con respecto al COVID, ¿no? Al COVID-19. Y quizás eso también pone en evidencia algo que ya venimos discutiendo desde hace mucho, y es que las grandes crisis, sean políticas, económicas, sociales, suelen ser más crueles en aquellos países con debilidad institucional y con sistemas de partidos políticos precarios como los nuestros, ¿no? Entonces, que el COVID sirva no solamente para reflexionar durante estos meses, sino también para analizar, ¿no es cierto?, cuáles son esas profundas debilidades estructurales que tenemos como Estado para afrontar problemas de largo alcance, ¿no es cierto?, de envergadura, como los que estamos atravesando en la actualidad. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que casi de manera general hemos vuelto a tomar conciencia de la importancia que tiene lo público para el destino de un país, ¿no es cierto? Porque al final del día, cuando las cosas se ponen feas o muy feas, los ciudadanos de quien esperamos la respuesta o la solución es del Estado.
Entonces creo que esta pandemia tiene que invitarnos a reflexionar profundamente sobre el estado que tenemos, pero sobre todo sobre el estado que queremos tener, sobre la sociedad que tenemos, que no se caracteriza necesariamente por su solidaridad o su empatía, y sobre la sociedad que queremos construir, ¿no es cierto? Que queremos construir. Y más aún, importante la reflexión de cara al bicentenario, ¿no? Próximo a celebrar en el 2021. Que en todo caso el COVID abra el camino para que este país al que tanto amamos sea y se convierta efectivamente en el sueño de Basadre, ¿no? Una república de ciudadanos libres, iguales y solidarios, ¿no? Esa sería en realidad mi reflexión final. Mi correo electrónico es muy sencillo, Rafael Rodríguez Campos, 1982, @gmail.com. Y Diario Republicano, pues se sigue vendiendo, ya al pocos ejemplares, según lo que me dicen, ha sido exitoso en Virrey, en Sur, pero decirles también que Ideario Republicano ya está en la biblioteca, en las bibliotecas de San Marcos, de Católica, de la de Lima, y me parece también en la biblioteca de la Universidad Federico Villarreal. Así que los estudiantes que tengan a bien consultarlo, pues pueden revisar allí los textos, ¿no? También está en la biblioteca de Atena, Rafael, y está a libre Es verdad, de es verdad, cualquier es verdad. persona, Aunque recuerdo que se lo regalé a tu esposa, a Chío. Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, a tus órdenes para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. A ti, Rafael, buenas noches. Ha sido con nosotros Rafael Rodríguez Campos. Sin más presentación, ya nos ha ilustrado con todo lo que él tiene. Vamos a tener una próxima entrega, lo vamos a volver a convocar porque hay mucho que conversar con él. Buenas noches, Rafael. Buenas noches.